La mayoría de nosotros experimenta pocas dificultades a la hora de decidir qué hacer en esa situación. Aunque la perspectiva de darle al interruptor no es agradable, la opción utilitaria, matar solo a una persona en lugar de 5, representa la opción menos mala. No. Ahora consideremos la siguiente variante. Caso 2, propuesta por la filósofa Judith Jarvis Thomson, 19. Como antes, un vagón de ferrocarril va descontrolado por una vía hacia 5 personas. Pero esta vez, usted se encuentra de pie detrás de un desconocido muy corpulento en una pasarela peatonal por encima de las vías. La única forma de salvar a las 5 personas es arrojar al desconocido a las vías. Este morirá al caer, desde luego. Pero su corpulencia considerable bloqueará el vagón, salvando así 5 vidas. ¿Debería usted empujarle? Aquí podríamos decir que nos encontramos ante un dilema real. Aunque el recuento de vidas es exactamente el mismo que en el primer ejemplo, 5A. 1. Jugar de esta manera nos pone un poco más cautos y nerviosos. ¿Por qué? Joshua Green cree que tiene la respuesta. Lo que pasa es que afecta a regiones distintas del cerebro. El caso 1, afirma, es lo que podríamos llamar un dilema moral, impersonal. Se aloja en esas zonas del cerebro, el córtex prefrontal y el córtex parietal posterior, en particular el córtex paracingulado anterior, el polo temporal y el surco temporal superior, principalmente implicados en nuestra experiencia objetiva de la empatía fría, el razonamiento y el pensamiento racional. El caso 2, por otra parte, es lo que podríamos llamar un dilema moral, personal, y llama a la puerta del centro de emociones del cerebro, conocido como amígdala, el circuito de la empatía caliente. Como la mayoría de los miembros normales de la población, los psicópatas no tienen demasiado problema a la hora de resolver el dilema presentado en el caso 1. Dan al interruptor y el tren se desvía, matando a una sola persona en lugar de matar a 5. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, a diferencia de la gente normal tampoco tendrían demasiados problemas en el caso 2. Los psicópatas se quedarían muy tranquilos empujando al tipo gordo a las vías sin pestañear, si no queda más remedio. Para complicar más aún las cosas, esta diferencia de conducta se refleja de una manera muy concreta en el cerebro. El patrón de activación neuronal, tanto en los psicópatas como en la gente normal, está muy bien relacionado con la presentación de dilemas morales impersonales, pero diverge espectacularmente cuando las cosas empiezan a ponerse un poco más personales. Imaginemos que le introduzco en un aparato de resonancias magnéticas y luego le presento los dos dilemas. ¿Qué observaría yo mientras usted atraviesa sus problemáticos campos de minas morales? Bueno, más o menos en el momento en que la naturaleza del dilema cruzase la frontera de lo impersonal a lo personal, yo presenciaría como su amígdala y sus circuitos cerebrales relacionados, el córtex orbitofrontal medial, por ejemplo, se iluminaban como una máquina del millón. Eso sería, en otras palabras, en el momento en que la emoción pusiese una moneda en la ranura. Pero en el psicópata solo vería oscuridad. El tenebroso casino neuronal estaría cerrado a cal y canto. Y el paso de lo impersonal a lo personal se llevaría a cabo sin incidentes. Esta distinción entre la empatía caliente y fría, el tipo de empatía que sentimos cuando observamos a otros, y el cálculo emocionalmente acerado que nos permite sopesar, fría y desapasionadamente, qué puede estar pensando otra persona, deberían ser como la música a oídos de teóricos como Ray Meloy y Kent Bailey. Sí, claro, los psicópatas podrían ser deficientes en la variedad anterior, la del tipo susceptible. Pero en lo que respecta al último asunto, de ese tipo que se codifica como comprender en lugar de sentir, el tipo que permite una predicción abstracta y nada nerviosa, opuesta a la identificación personal, ese tipo que se apoya en el proceso simbólico en lugar de la simbiosis afectiva,
Esa misma habilidad cognitiva que poseen los cazadores expertos y los que hacen lectura en frío, no solo en el entorno natural sino también en la palestra humana. Entonces los psicópatas están en su propia liga. Incluso vuelan mucho mejor con un solo motor de empatía que con dos, motivo por el cual son tan persuasivos. Claro está. Si sabes dónde están los botones y no te acaloras cuando los aprietas, tienes muchas posibilidades de que te toque el gordo. La división de la empatía ciertamente es como música para los oídos de Robin Dunbar, que, cuando no está investigando sobre los berserkers, puede encontrarse a veces en la sala común superior del Magdalen College. Una tarde, tomando té y pastelitos en una salita forrada de roble que daba a los claustros, le hablo de los vagones de ferrocarril y la diferencia entre el funcionamiento normal y psicopático del cerebro que revelan. No se sorprende en absoluto. Los vikingos tenían las cosas muy claras, ya en sus tiempos, señala. Y los berserkers ciertamente no hacían nada para disipar su reputación de gente con la que no había que jugar. Pero ese era su trabajo. Su papel era ser más implacable, tener más sangre fría, ser más salvajes que el soldado vikingo medio, porque así eran ellos, exactamente. Eran más implacables, tenían más sangre fría y eran más salvajes que el soldado vikingo medio. Si se le hubiera podido hacer un escáner cerebral a un berserker y se le hubiese planteado el dilema del vagón, creo que ya sé lo que habríamos visto. Nada. Exactamente lo mismo que con los psicópatas. Y el hombre gordo lo tendría crudo. Yo me puse mantequilla en un bollito. Creo que toda sociedad necesita unos individuos particulares que hagan el trabajo sucio, continuó él. Gente que no tenga miedo de tomar decisiones duras, de hacer preguntas incómodas, de exponerse y correr riesgos. Y muchas veces esos individuos, por la propia naturaleza del trabajo al que se dedican, no son necesariamente ese tipo de personas con las que te podrías sentar a tomar un té por la tarde. ¿Un bocadillo de pepino? Daniel Bartels, de la Universidad de Columbia, y David Pizarro, de Cornell, no podrían estar más de acuerdo, y tienen pruebas que lo documentan. 20. Unos estudios han demostrado que aproximadamente el 90% de la gente se negaría a tirar de un empujón al desconocido desde el puente, aún sabiendo que, si consiguieran sobreponerse a sus remilgos morales naturales, el número de víctimas se reducirá a un quinto. Eso, por supuesto, nos deja a un 10% sin explicar, una minoría con una moral menos higiénica, que, cuando se trata literalmente de pegar empujones, muestran poco o ningún reparo a la hora de poner en la balanza la vida de otra persona. Pero, ¿quién es esa minoría tan poco escrupulosa? ¿Quiénes son ese 10%? Para averiguarlo, Bartels y Pizarro expusieron el problema del vagón a 200 estudiantes e hicieron que indicaran, en una escala de 4 puntos, hasta qué punto estaban a favor de empujar al tipo gordo a las vías, lo utilitarios que eran. Entonces, junto con la pregunta del vagón, los estudiantes también respondieron a una serie de cuestiones de personalidad designadas específicamente para medir los niveles de psicopatía que poseían. Estos incluían afirmaciones como, me gusta ver peleas a puñetazos, y la mejor manera de tratar a la gente es decirles lo que quieren oír, estar de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 10. ¿Se podrían conectar los dos constructos, psicopatía y utilitarismo? Bartels y Pizarro se lo preguntaban. La respuesta fue un rotundo sí. Su análisis revelaba una significativa correlación entre un enfoque utilitario del problema del vagón, empujar al hombre gordo y tirarlo del puente, y un estilo de personalidad predominantemente psicopático. Que, por lo que respecta a la predicción de Robin Dunbar, es muy acertado, pero que en lo relativo al enfoque tradicional del utilitarismo, resulta un poco problemático. En el esquema general de las cosas, a Jeremy Bentham y John Stuart Mill, los dos filósofos del siglo XIX reconocidos por formular la teoría del utilitarismo, generalmente se los considera buena gente. La mayor felicidad del mayor número es el fundamento de la moral y la legislación, es la célebre frase que pronunció Bentham. Sin embargo, si ahondamos un poco más, aparece un cuadro mucho más engañoso, estrafalario y oscuro, de selección despiadada y traicioneras corrientes morales. Construir esa legislación, por ejemplo,
ahondando en esas maneras de proceder, requerirá necesariamente pisotear los intereses de alguien, algún grupo o causa, que, por la simple lotería de los números, tiene que morder el polvo en aras de un bien mayor. Pero, ¿quién tiene narices de apretar el gatillo? Bartels y Pizarro puede que hayan encontrado un modelo en el laboratorio. Pero, ¿y en la vida diaria? Es ahí donde el psicópata realmente triunfa por derecho propio. El lado oscuro del alunizaje. El asunto de lo que cuesta tener éxito en una profesión dada, hacer lo que toca, digamos, no es tan difícil cuando llega el momento de la verdad. Junto a las habilidades especiales necesarias para realizar las tareas específicas de cada uno, existe en la ley, en los negocios o en cualquier campo que podamos citar, una selección de rasgos que producen un buen rendimiento. En 2005, Belinda Bort y Katarina Fritzson de la Universidad de Ceri llevaron a cabo una investigación para averiguar con toda precisión qué era lo que hacía triunfar a los líderes de los negocios. 21. Querían saber cuáles eran las facetas de la personalidad que separaban a aquellos que giran a la izquierda cuando se meten en un avión de los que giran a la derecha. Bort y Fritzson tomaron 3 grupos: gerentes de empresas, pacientes psiquiátricos y criminales hospitalizados. Estos 2 últimos eran todos psicópatas que sufrían además de otras enfermedades psiquiátricas, y compararon cómo se les daba en un test de perfil psicológico. Sus análisis revelaron que un cierto número de los atributos psicopáticos eran más comunes en los líderes de los negocios que en los llamados criminales, perturbados, atributos como encanto superficial, egocentrismo, capacidad de persuasión, falta de empatía, independencia y concentración, y que la principal diferencia entre los grupos se encontraba en los aspectos más antisociales del síndrome. Los diales, para volver a la analogía anterior, de ruptura de la ley, agresión física e impulsividad por parte de los criminales estaban mucho más altos. Otros estudios parecen confirmar la imagen de la mesa de sonido, que la zona limítrofe entre la psicopatía funcional y la disfuncional depende no de la presencia de atributos psicopáticos per se, sino más bien de sus niveles y de la forma en que se combinan. Mehmet Mahmut y sus colegas de la Universidad Macquarie han mostrado recientemente que los patrones de disfunción cerebral, específicamente en relación con el córtex orbitofrontal, la zona del cerebro que regula la aportación de las emociones en la toma de decisiones, observados en ambos psicópatas, criminales y no criminales, exhiben diferencias de dimensión más que discretas. 22. Esto, sugiere, significa que los 2 grupos no deberían ser contemplados como poblaciones cualitativamente distintas, sino más bien ocupando distintas posiciones en el mismo continuo neuropsicológico. En una forma similar, aunque menos ictech, les pedí a los estudiantes universitarios de una clase de primer curso que se imaginaran que eran gerentes de una empresa de búsqueda de empleo. 23. Despiadado, intrépido, encantador, amoral y centrado, les dije. Suponed que tenéis un cliente con ese tipo de perfil. ¿Para qué tipo de trabajo pensáis que podría ser adecuado? Sus respuestas, como veremos un poco más adelante en el libro, no podrían haber sido más significativas. Ejecutivo, espía, cirujano, político, militar. Todo esto apareció, junto con asesino en serie, criminal y ladrón de bancos. La capacidad intelectual sola es una forma elegante de quedar segundo, me dijo un ejecutivo de éxito. Recuerde que no lo llaman cucaña por nada. El camino hacia la cima es duro, pero es más fácil trepar si te apoyas en otros. Y mucho más fácil si los demás piensan que son ellos los que están sacando algo. John Moulton, uno de los inversores de más éxito de Londres, está de acuerdo. 24. En una entrevista reciente con el Financial Times hace una lista en la que incluye decisión, curiosidad e insensibilidad como sus 3 rasgos característicos más valiosos. Los 2 primeros ya se veían venir. Pero, insensibilidad. Lo mejor de la insensibilidad, explica Moulton, es que te deja dormir mientras otros no pueden. Si la idea de que los rasgos psicopáticos ayudan en los negocios no es una gran sorpresa, entonces, ¿qué les parece en el espacio? No inspira demasiada confianza la idea de lanzar psicópatas al cosmos,
me atrevería a decir, dada su reputación terrestre y las cualidades psicopáticas, podríamos pensar, no deben de estar exactamente entre las primeras de los exclusivos criterios de selección de la NASA para los astronautas. Pero una vez oí contar una historia que nos proporciona una ilustración gráfica de que la neurología refrigerada que aparecía en los escáneres cerebrales de Robert Hare en ciertas situaciones puede conferir beneficios reales, la concentración reptiliana y el desapego cristalino del neurocirujano James Gerould, y a veces pueden significar grandeza, no solo en la sala de juntas, el tribunal y el quirófano, sino en otro mundo. 25. La historia es la siguiente. El 20 de julio de 1969, mientras Neil Armstrong y su compañero Buzz Aldrin atravesaban el paisaje lunar buscando un sitio donde alunizar, estuvieron a segundos de estrellarse. El problema era la geología. Había demasiada y demasiado poco combustible. Había rocas y piedras esparcidas por todas partes, haciendo imposible un acercamiento seguro. Aldrin se secó la frente. Con un ojo en el indicador del gas y el otro en el terreno, le dio un severo ultimátum a Armstrong: haz bajar esta cosa, y rápido. Armstrong, sin embargo, era mucho más flemático. Quizá, quién sabe, no le hubiesen gustado nunca los copilotos nerviosos. Pero a medida que el tiempo iba pasando, el combustible se terminaba y la perspectiva de morir por la gravedad era una posibilidad cada vez más grande. Fríamente dio con un plan. Dio instrucciones a Aldrin de que convirtiera en segundos la cantidad de combustible que le quedaba. Y que empezara una cuenta atrás. En voz alta. Aldrin hizo lo que le decían. 70, 60, 50. Mientras contaba, Armstrong iba examinando la implacable topografía de la Luna. 40, 30, 20. El paisaje todavía se negaba a dar nada. Entonces, cuando faltaban apenas 10 segundos, Armstrong vio una oportunidad, un oasis plateado sin nada justo por debajo del horizonte. De repente, imperceptiblemente, como un depredador que se acercaba a su presa, su cerebro se fue estrechando. Como si estuviera en unas prácticas, maniobró la nave con destreza hacia la zona de descenso y realizó, en el único claro que había en kilómetros a la redonda, un alunizaje perfecto, de manual. Un paso gigante para la humanidad. Pero casi un gigantesco desastre cosmológico. Expertos en desactivación de bombas. ¿Qué es lo que les mueve? Este extraordinario relato de una increíble sangre fría interplanetaria ejemplifica la vida en el horizonte de todas las posibilidades, donde el triunfo y el desastre comparten una frontera problemática y frágil, y el tráfico que cruza de un lado a otro fluye libremente. Esta vez, sin embargo, la carretera al desastre estaba cerrada. Y la frialdad de Neil Armstrong bajo el fuego rescató de la calamidad cosmológica a una de las mayores hazañas en la historia de los logros humanos. Pero hay más. Su pulso, según se informó más adelante, apenas se vio alterado. Igual podía haber estado poniendo gasolina en una gasolinera que haciendo alunizar una nave espacial. ¿Alguna variedad rara de genio cardiovascular? La ciencia sugiere que no. Allá por los 80, el investigador de Harvard Stanley Rachman encontró algo similar en los expertos en desactivación de bombas. 26. ¿Qué es lo que caracteriza a los hombres más aptos?, quiso saber Rachman, en esta profesión de alto riesgo y cuerda floja. Todos los desactivadores de bombas son buenos. Si no, estarían muertos. Pero, ¿qué tenían las estrellas de la profesión que no tuvieran las luminarias menores? Para averiguarlo, cogió a un grupo de expertos en desactivación de bombas que llevaban 10 años o más en el oficio y los dividió en dos grupos, los que habían sido condecorados por su trabajo y los que no. Luego comparó su ritmo cardíaco en el campo, en trabajos que exigían niveles de concentración particularmente elevado. Lo que averiguó fue sorprendente. Mientras el ritmo cardíaco de todos los agentes permanecía estable, ocurría algo bastante increíble con el de aquellos que habían sido condecorados. De hecho, su ritmo cardíaco bajaba. En cuanto entraban en la zona de peligro, o la rampa de lanzamiento, como decía un hombre con el que hablé, asumían un estado de concentración fría y meditativa.
un nivel de conciencia medio en el cual se hacían uno con el dispositivo en el que estaban trabajando. Los análisis de seguimiento ahondaron aún más y revelaron la causa de esa disparidad, la confianza. Los agentes condecorados obtenían una mayor puntuación en las pruebas de confianza propia que sus colegas no condecorados. Era la convicción lo que les movía. Stanley Druckmann sabe todo lo que hay que saber de la neurología intrépida y ártica del psicópata. Y los resultados que obtuvo ciertamente fueron explosivos. Tanto que él mismo se hizo una pregunta: ¿deberíamos vigilar de cerca a nuestros agentes desactivadores de bombas? Su conclusión parece bastante clara: los agentes que reciben recompensas por su conducta valerosa e intrépida, informa, estaban libres de toda anormalidad psicológica o conducta antisocial. Por el contrario, señala, la mayoría de las descripciones de la psicopatía incluyen adjetivos como irresponsable e impulsivo. Adjetivos que, según su experiencia, no cuadraban con ninguno de los casos que había estudiado. Pero a la luz de la investigación de Belinda Bort y Katarina Fritzson en 2005 que, según recordarán, demostraba que un cierto número de rasgos psicopáticos eran más prevalentes entre los líderes de los negocios que entre criminales psicopáticos diagnosticados. Los comentarios de Druckmann suscitan la cuestión de qué es lo que queremos decir exactamente cuando usamos la palabra psicópata. No todos los psicópatas son tan salvajes y antisociales como se nos podría haber hecho creer. De hecho, la conclusión más destacada del estudio de Bort y Fritzson es que precisamente el aspecto antisocial del trastorno, comprendiendo los elementos de impulsividad e irresponsabilidad, es lo que hace o deshace al psicópata, aquello que lo codifica, dependiendo de lo altos que estén los diales de esa personalidad particular, para la disfunción o el éxito. Para complicar más las cosas metodológicamente, resulta que los agentes desactivadores de bombas no son los únicos que experimentan una bajada del ritmo cardíaco cuando se ponen a trabajar. Los expertos en relaciones Neil Jacobson y John Gottman, autores del popular libro Hombres que agreden a sus mujeres, han observado unos perfiles cardiovasculares idénticos en determinados tipos de maltratador que, como ha demostrado la investigación, en realidad se relaja más cuando pega a sus parejas que cuando está sentado en un sillón con los ojos cerrados. 27. En su tipología de los maltratadores, ampliamente citada, Jacobson y Gottman se refieren a individuos con ese tipo de perfil como cobras. Los cobras, a diferencia de sus opuestos, pitbulls, atacan rápida y ferozmente y siempre controlan. Tienen la convicción absoluta de que están en su derecho de hacer lo que les parece y cuando les parece. Además, como sugiere su nombre, se calman y concentran mucho antes de lanzar su ofensiva. Los pitbulls, por otra parte, son mucho más volátiles emocionalmente, más propensos a dejar que las cosas se pudran, y entonces pierden los estribos. Otras comparaciones entre esos dos grupos resultan muy interesantes. Tabla 1.1. Diferencias entre cobras y pitbulls. La audacia abrumadora puede proceder del valor, como propone Druckmann en la desactivación de bombas. Pueden también habituarse a través de la exposición repetida al peligro. Pero hay algunos individuos que la reclaman como un derecho de nacimiento, y cuya biología básica es tan distinta a la de los demás que permanecen, consciente e inconscientemente, impermeables por completo al rastro más diminuto de antígenos de ansiedad. Lo sé porque los he examinado. El olor del miedo. Si alguna vez se han asustado por una turbulencia al ir en avión, o se han quedado ligeramente intranquilos cuando un tren se ha detenido en un túnel, o sencillamente han experimentado esa indefinible sensación de temor, de que algo no va bien, quizá estén respondiendo a los temores de aquellos que están a su alrededor, tanto como a cualquier otro elemento. En 2009, Liliane Mujica Parodi, una neurocientífica cognitiva de la Universidad Stony Brook, de Nueva York, recogió sudor de las axilas de paracaidistas que se tiraban por primera vez, mientras se precipitaban hacia el suelo a velocidad terminal 28. Ya en el laboratorio, transfirió el sudor, recogido en unas almohadillas absorbentes colocadas bajo los brazos de los voluntarios, así como muestras de sudor normal, sin miedo, de una cinta de andar a una caja nebulizadora, especialmente calibrada, y la agitó bajo la nariz de un segundo grupo de voluntarios, sentados en un escáner fMRI, resonancia magnética funcional 29. ¿Y a qué no lo adivinan?
Aunque ninguno de los voluntarios tenía ni idea de lo que estaban inhalando, aquellos que se expusieron al sudor de miedo mostraron una actividad considerablemente mayor en las zonas que procesan el miedo en el cerebro, su amígdala e hipotálamo, que aquellos que habían respirado el sudor de ejercicio. Además, en una tarea de reconocimiento emocional, los voluntarios que habían inhalado el sudor del miedo fueron un 43% más precisos a la hora de juzgar si una cara tenía una expresión amenazadora o neutra que aquellos que habían olido el sudor de ejercicio. Todo lo cual suscita una cuestión muy interesante. ¿Podemos coger el miedo igual que cogemos un resfriado? Mujica Parodi y su equipo ciertamente parecen creerlo, y a la luz de sus resultados, aludir a la posibilidad de que haya un componente biológico oculto en la dinámica social humana, en la cual el estrés emocional es, literalmente, contagioso. Y todo esto suscita otra cuestión mucho más interesante aún. ¿Qué pasa con la inmunidad? ¿Somos algunos de nosotros más propensos a caer víctimas del contagio del miedo que otros? ¿Tenemos algunos de nosotros más olfato que otros? Para averiguarlo llevé a cabo una variante del estudio de Mujica Parodi 30. Primero, hice que un grupo de voluntarios viese una película de miedo, Candyman, y puse a un segundo grupo en una cinta de andar. A continuación, recogí su sudor. Luego lo embotellé, por decirlo de alguna manera. Finalmente lo pulvericé bajo la nariz de un tercer grupo de voluntarios mientras jugaban a un juego de simulación. El juego en cuestión era el Cambridge Gamble Task, una prueba computarizada de toma de decisiones bajo riesgo. La prueba comprende una secuencia de jugadas en la cual a los participantes se les presentan 10 cajas, rojas o azules, y deben adivinar, en cada jugada, cuál de ellas esconde una ficha amarilla. La proporción de colores de las cajas varía según la jugada. Por ejemplo, 6 rojas y 4 azules, 1 azul y 9 rojas, y los participantes empiezan con un total de 100 puntos, una proporción fija de los cuales, 5%, 25%, 50%, 75%, 95%. Deben apostarla al resultado de la primera jugada. Lo que ocurre entonces depende del resultado. Depende de si ganan o pierden, la cantidad apostada o bien se añade o se resta a su cuenta inicial, y el protocolo se repite hasta el final. En todas las pruebas subsiguientes, las apuestas más elevadas están asociadas con un mayor riesgo. Si la teoría de Mujica Parodi tenía alguna consistencia, entonces la predicción estaba bastante clara. Los voluntarios que inhalasen el sudor de Candyman tendrían mucha mayor precaución y jugarían de una manera mucho más conservadora que aquellos que inhalasen el sudor del ejercicio. Pero había una trampa. La mitad de los voluntarios eran psicópatas. ¿Serían los psicópatas, notorios por su frialdad bajo presión, inmunes al estrés ajeno? Como cazadores y rastreadores expertos, estarían hipervigilantes a los indicios visuales de la vulnerabilidad, como descubrió Angela Book, pero químicamente inmunes a los olfativos? Los resultados del experimento no pudieron ser más claros. Exactamente tal y como había predicho Mujica Parodi, los voluntarios no psicópatas jugaron con mucha mayor precaución cuando se expusieron al sudor del miedo, jugándose unos porcentajes más bajos sobre los resultados. Pero los psicópatas ni se inmutaron. No solo fueron más atrevidos ya de entrada, sino también al final, y continuaron adoptando riesgos incluso cuando se les llenó de miedo. Su sistema inmunitario neurológico parecía tomar medidas enérgicas e inmediatas contra el virus, adoptando sobre la ansiedad una política de tolerancia cero, mientras que el resto de nosotros simplemente dejábamos que se extendiera. Espada de doble filo. Entrevista al pasar ante el escaparate de una tienda o, más probable hoy en día, en Amazon, la sabiduría de los psicópatas puede parecer una extraña combinación de palabras en la cubierta de un libro. Quizá atraiga la vista. Pero resulta raro, desde luego. La yuxtaposición discordante de esos dos monolitos existenciales, sabiduría y psicópatas, condensa, se podría pensar, poco compromiso semántico, poco diálogo constructivo y significativo en torno a la mesa de negociaciones lógica y científica. Y, sin embargo, la tesis fundamental y subyacente de que los psicópatas están en posesión de sabiduría es seria.
No, quizá, una sabiduría en el sentido tradicional de la palabra, como propiedad emergente de los años que pasan y la experiencia vital acumulada, pero sí como función innata e inefable de su ser. Consideremos, por ejemplo, la siguiente analogía de alguien con quien nos encontraremos más tarde. Un psicópata. Ese más tarde. Un psicópata. Dentro, debería añadir, de los raros enclaustrados confines de un módulo de máxima seguridad de trastorno de personalidad, un coche deportivo muy potente, de la mejor calidad, no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino que depende de la persona que esté sentada detrás del volante. Por ejemplo, puede permitir a un conductor experto y hábil llevar a su mujer a tiempo para que dé a luz a su hijo. O bien, en un universo paralelo, hacer que un chico de 18 años y su novia se despeñen por un barranco. En esencia, se trata de cómo se maneje. Sencillamente, de la habilidad del conductor. Y tiene razón. Quizá la característica principal y autónoma del psicópata, la diferencia última y mortal que distingue a la personalidad psicopática de las personalidades de la mayoría de los miembros normales de la población, es que a los psicópatas les importa un comino lo que sus conciudadanos piensen de ellos. Sencillamente, no podría importarles menos cómo contempla sus actos la sociedad como conjunto. Esto, en un mundo en el cual la imagen, la marca y la reputación son más sacrosantas que nunca. ¿Cuántos somos ahora? 500 millones en Facebook, 200 millones de vídeos en YouTube. Una cámara de circuito cerrado para cada 20 personas en Gran Bretaña constituye, sin duda, una de las razones fundamentales por las cuales se meten en tantos problemas. Y el motivo de que los encontremos tan seductores, claro. Sin embargo, también puede predisponer al heroísmo y a la fortaleza mental. Y a cualidades apreciables, como el valor, la integridad y la virtud, la capacidad, por ejemplo, de meterse corriendo en un edificio en llamas para salvar la vida de los que están dentro. O de empujar a un tío gordo desde un puente para detener a un tren sin control. La psicopatía realmente es como un coche deportivo muy potente. Es una espada de doble filo, que sin duda corta por ambos lados. En los siguientes capítulos haré la crónica, con detalle científico, sociológico y filosófico, de la historia de esa espada de doble filo y el especial perfil psicológico de los individuos que la empuñan. Empezaremos viendo quién es en realidad el psicópata, si no es el monstruo que habitualmente pensamos. Viajaremos por las zonas interiores y exteriores de la metrópoli psicopática, patrullando por los guetos ultraviolentos de los barrios céntricos y por los barrios residenciales más ligeros, más ajardinados y más amistosos con los visitantes. Como en cualquier espectro, ambos extremos tienen sus famosos. En un lado tenemos a los Sutcliffe, Lecter, Bundy, destripadores, apuñaladores y estranguladores. En el otro lado tendremos a los antipsicópatas, atletas espirituales de élite como los monjes budistas tibetanos que, mediante años de meditación de cinturón negro en remotos monasterios del Himalaya, no sienten otra cosa que compasión. De hecho, la última investigación en el campo de la neurociencia cognitiva sugiere que el espectro podría ser circular, que al otro lado de la línea de cambio de fecha neurológica de la cordura y la locura, los psicópatas y los antipsicópatas se sientan a corta distancia unos de otros. Tan cerca, y sin embargo tan lejos. A partir de remotas líneas fronterizas neurales, centraremos nuestro objetivo en la arqueología cognitiva, y habiendo esbozado las coordenadas de la psicopatía en tiempos modernos, iremos en busca de sus orígenes. Mediante la teoría del juego, la lógica y la psicología evolutiva de vanguardia, reconstruiremos las condiciones que se hallan en lo más profundo de nuestro pasado ancestral, en las cuales podrían haber evolucionado los psicópatas. Y exploraremos la posibilidad, profunda y al mismo tiempo perturbadora, de que en la sociedad del siglo XXI continúen evolucionando y que la afección se vuelva adaptativa.
Consideraremos con profundidad las ventajas de ser un psicópata, o más bien, en algunas situaciones al menos, de tener los diales un poco más altos de lo normal. Examinaremos a los intrépidos, a los despiadados. La presencia, los psicópatas tienden a parpadear un poco menos que los demás, una aberración fisiológica que a menudo ayuda a conferirles su aire desconcertante, hipnótico, 31. Apabullante, deslumbrante, de una confianza suprema, son los epítetos que se suelen oír sobre ellos. No, como se podría esperar, por parte de ellos mismos, sino de sus víctimas. La ironía está tan clara como la luz. Los psicópatas parecen poseer, por culpa de alguna broma darwiniana, la personalidad que muchos de nosotros daríamos la vida por tener. En realidad, muchos han dado su vida. Ese es el motivo por el cual a nuestro viejo amigo Fabrizio Rossi le ha costado tanto creer que pueda salir algo bueno del espacio que tenemos debajo de nuestra casa. Nos meteremos entre bambalinas y nos codearemos con una de las unidades de psicopatía más famosas del mundo, y veremos el enfoque psicopático de problemas, dilemas y desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta durante su vida cotidiana. Charlaremos con el neurocientífico y cazador de psicópatas Kent Keel, mientras él va conduciendo un camión de 18 ruedas que contiene un escáner de resonancia magnética hecho a medida, y lo lleva por todas las penitenciarías estatales de Estados Unidos. Y finalmente, en un experimento innovador, yo mismo experimentaré una transformación psicopática, cuando un renombrado experto mundial en simulaciones transcraneales magnéticas provoque, con la ayuda de una neurocirugía remota y no invasiva, un estado cerebral psicopático dentro de mi propia cabeza. Ya se me ha pasado, por cierto. A medida que se desarrolle la sabiduría de los psicópatas, la verdad empezará a abrirse camino, como un depredador sin remordimientos. Luego, puede que esos chicos nos hagan daño, pero también es posible que nos salven la vida. Sea como sea, ciertamente tienen algo que enseñarnos. 2. Quiere ponerse en pie el auténtico psicópata, por favor. ¿Quién puede trazar en el arco iris la línea entre el lugar donde acaba el color violeta y empieza el naranja? Vemos claramente la diferencia entre los colores, pero ¿dónde empieza exactamente a mezclarse el uno con el otro? Pues lo mismo ocurre con la cordura y la locura. Herman Melville. ¿Por qué lo hicieron? Circula una historia por internet que dice más o menos lo siguiente. Mientras asistía al funeral de su madre, una mujer conoce a un hombre a quien nunca antes había visto. Se siente misteriosamente atraída hacia él. Cree que es su alma gemela y se enamora de él al instante. Pero no le pregunta su número de teléfono, y cuando se acaba el funeral, no puede localizarle. Pocos días después, ella mata a su hermana. ¿Por qué? Piénsenlo un poco antes de contestar. Al parecer, este sencillo juego puede determinar si piensa usted o no como un psicópata. ¿Qué motivo podía tener la mujer para quitarle la vida a su hermana? Celos. ¿Ha encontrado a su hermana en la cama con el hombre? ¿Venganza? Ambas posibilidades son plausibles, pero erróneas. La respuesta, suponiendo que piense usted como un psicópata, es esta, porque esperaba volver a ver al hombre cuando asistiera al funeral de su hermana. Si es esta la solución que usted ha encontrado, no se asuste. En realidad, he mentido. Por supuesto, eso no significa que piense usted como un psicópata. Como muchas cosas que se encuentran en Internet, este relato es tan verdadero como la cuenta de ganancias y pérdidas de Bernie Madoff. Desde luego, la estrategia que la mujer adopta en él es psicopática, de eso no cabe duda alguna, fría, despiadada, sin emoción alguna, miope y egocéntrica. Pero desgraciadamente, hay un problema. Cuando les pasé esta prueba a algunos psicópatas auténticos, violadores, asesinos, pedófilos y atracadores, que habían sido adecuadamente diagnosticados usando procedimientos clínicos estándar, ¿saben lo que ocurrió? Que ninguno de ellos dio con el motivo de la asistencia al funeral. Por el contrario, casi todos ellos optaron por las razones de rivalidad romántica. Estaré loco, me dijo uno de ellos, pero desde luego no soy idiota.
Scott Lilienfeld es profesor de psicología en la Universidad Emory, en Atlanta, y uno de los mayores expertos mundiales en psicópatas. O, como dice él mismo, psicópatas de éxito, es decir, aquellos que es más probable que se dediquen a la bolsa que a matar en un callejón oscuro lleno de cubos de basura. Mientras almorzamos tacos de caimán en una típica freiduría sureña, más o menos a 1,5 kilómetros de su despacho, le pregunto por el acertijo del funeral. ¿Qué pasa con esa historia? ¿Por qué nos gustan tanto ese tipo de relatos? La pregunta da en el clavo. Creo que el atractivo de cosas como esta radica en su limpieza, dice. Hay algo tranquilizador en la idea de que haciendo solo una pregunta se pueda desenmascarar a los psicópatas que tenemos a nuestro alrededor, y así protegernos de ellos. Por desgracia, sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Desde luego, podemos llegar a averiguar quiénes son. Pero no basta con una sola pregunta. Hay que hacer unas cuantas preguntas. Él tiene razón. Las preguntas tipo bala de plata, que a través de un endemoniado acertijo pueden revelar de alguna manera nuestros verdaderos colores psicológicos, no existen en el mundo real. La personalidad es un constructo demasiado complejo para revelar sus secretos basándose puramente en un juego de salón de una sola respuesta. De hecho, expertos en este terreno se han dedicado a la tarea de disparar unas cuantas balas a lo largo de los años. Y solo hace relativamente poco que han pensado en pedir una tregua. Los cazadores de personalidades. La personalidad tiene una larga historia. O más bien su medición. Empezó en la antigua Grecia, con Hipócrates, 460 a 377 a.C., el padre de la medicina occidental. Bebiendo de la sabiduría de tradiciones anteriores, los cálculos celestiales de la astrología babilónica, por ejemplo, que habían ido recorriendo Oriente Medio procedentes de los sabios del antiguo Egipto y los místicos de Mesopotamia. Hipócrates distinguía 4 temperamentos diferentes en el canon de las emociones humanas: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Figura 2.1. 4 temperamentos de Hipócrates. Después de Hipócrates, no ocurrió casi nada durante 2 milenios y medio. Luego, en 1952, el psicólogo británico Hans Eysenck dio una nueva vida a la antigua taxonomía dual de la medicina occidental. 32. Tras exhaustivos análisis de cuestionarios y entrevistas clínicas en profundidad, Eysenck aventuraba que la personalidad humana comprendía 2 dimensiones fundamentales: introversión/extraversión y neurosis/estabilidad. Posteriormente añadió una tercera, psicosis, caracterizada por agresión, impulsividad y egocentrismo. Esas 2 dimensiones, cuando se sitúan ortogonalmente, incluyen a la perfección los 4 temperamentos clásicos identificados originalmente por Hipócrates. Figura 2.2. Modelo de Eysenck de la personalidad incorporando los 4 temperamentos de Hipócrates, de Eysenck y Eysenck, 1958. La personalidad colérica, ansioso, irritable, se incluía en la extraversión neurótica de Eysenck. La melancólica, depresivo, introspectivo, en la introversión neurótica. La sanguínea, cálido, dinámico, en la extraversión emocional estable. Y la flemática, tranquilo, contenido, en la introversión emocional estable. Al parecer, Hipócrates no fue solo el padre de la medicina moderna, sino también el de la naturaleza humana. El modelo de personalidad de solo 2 trazos de Eysenck es claramente anoréxico comparado con el gigantesco corpus de rasgos que sacó a la luz el psicólogo americano Gordon Allport unos 20 años antes, 33. Siguiendo la llamada hipótesis léxica de la personalidad, que estipulaba que todos los términos significativos relacionados con el carácter, por definición, podían ser codificados por el lenguaje. Allport fue de pesca y se adentró en las profundas y verbosas aguas de Webster's New International Dictionary. ¿Cuántos adjetivos? Y el motivo de que los encontremos tan seductores, claro. Sin embargo, también puede predisponer al heroísmo y a la fortaleza mental. Y a cualidades apreciables, como el valor, la integridad y la virtud, la capacidad, por ejemplo, de meterse corriendo en un edificio en llamas para salvar la vida de los que están dentro. O de empujar a un tío gordo desde un puente para detener a un tren sin control.
La psicopatía realmente es como un coche deportivo muy potente. Es una espada de doble filo, que sin duda corta por ambos lados. En los siguientes capítulos haré la crónica, con detalle científico, sociológico y filosófico, de la historia de esa espada de doble filo y el especial perfil psicológico de los individuos que la empuñan. Empezaremos viendo quién es en realidad el psicópata, si no es el monstruo que habitualmente pensamos. Viajaremos por las zonas interiores y exteriores de la metrópoli psicopática, patrullando por los guetos ultraviolentos de los barrios céntricos y por los barrios residenciales más ligeros, más ajardinados y más amistosos con los visitantes. Como en cualquier espectro, ambos extremos tienen sus famosos. En un lado tenemos a los Sutcliffe, Lecter, Bundy, destripadores, apuñaladores y estranguladores. En el otro lado tendremos a los antipsicópatas, atletas espirituales de élite como los monjes budistas tibetanos que, mediante años de meditación de cinturón negro en remotos monasterios del Himalaya, no sienten otra cosa que compasión. De hecho, la última investigación en el campo de la neurociencia cognitiva sugiere que el espectro podría ser circular, que al otro lado de la línea de cambio de fecha neurológica de la cordura y la locura, los psicópatas y los antipsicópatas se sientan a corta distancia unos de otros. Tan cerca, y sin embargo tan lejos. A partir de remotas líneas fronterizas neurales, centraremos nuestro objetivo en la arqueología cognitiva, y habiendo esbozado las coordenadas de la psicopatía en tiempos modernos, iremos en busca de sus orígenes. Mediante la teoría del juego, la lógica y la psicología evolutiva de vanguardia, reconstruiremos las condiciones que se hallan en lo más profundo de nuestro pasado ancestral, en las cuales podrían haber evolucionado los psicópatas. Y exploraremos la posibilidad, profunda y al mismo tiempo perturbadora, de que en la sociedad del siglo XXI continúen evolucionando y que la afección se vuelva adaptativa. Consideraremos con profundidad las ventajas de ser un psicópata, o más bien, en algunas situaciones al menos, de tener los diales un poco más altos de lo normal. Examinaremos a los intrépidos, a los despiadados. La presencia, los psicópatas tienden a parpadear un poco menos que los demás, una aberración fisiológica que a menudo ayuda a conferirles su aire desconcertante, hipnótico, 31. Apabullante, deslumbrante, de una confianza suprema, son los epítetos que se suelen oír sobre ellos. No, como se podría esperar, por parte de ellos mismos, sino de sus víctimas. La ironía está tan clara como la luz. Los psicópatas parecen poseer, por culpa de alguna broma darwiniana, la personalidad que muchos de nosotros daríamos la vida por tener. En realidad, muchos han dado su vida. Ese es el motivo por el cual a nuestro viejo amigo Fabrizio Rossi le ha costado tanto creer que pueda salir algo bueno del espacio que tenemos debajo de nuestra casa. Nos meteremos entre bambalinas y nos codearemos con una de las unidades de psicopatía más famosas del mundo, y veremos el enfoque psicopático de problemas, dilemas y desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta durante su vida cotidiana. Charlaremos con el neurocientífico y cazador de psicópatas Kent Keel, mientras él va conduciendo un camión de 18 ruedas que contiene un escáner de resonancia magnética hecho a medida, y lo lleva por todas las penitenciarías estatales de Estados Unidos. Y finalmente, en un experimento innovador, yo mismo experimentaré una transformación psicopática, cuando un renombrado experto mundial en simulaciones transcraneales magnéticas provoque, con la ayuda de una neurocirugía remota y no invasiva, un estado cerebral psicopático dentro de mi propia cabeza. Ya se me ha pasado, por cierto. A medida que se desarrolle la sabiduría de los psicópatas, la verdad empezará a abrirse camino, como un depredador sin remordimientos. Luego, puede que esos chicos nos hagan daño, pero también es posible que nos salven la vida. Sea como sea, ciertamente tienen algo que enseñarnos. 2. Quiere ponerse en pie el auténtico psicópata, por favor. ¿Quién puede trazar en el arco iris la línea entre el lugar donde acaba el color violeta y empieza el naranja? Vemos claramente la diferencia entre los colores, pero ¿dónde empieza exactamente a mezclarse el uno con el otro? Pues lo mismo ocurre con la cordura y la locura. Herman Melville. ¿Por qué lo hicieron?
Circula una historia por internet que dice más o menos lo siguiente. Mientras asistía al funeral de su madre, una mujer conoce a un hombre a quien nunca antes había visto. Se siente misteriosamente atraída hacia él. Cree que es su alma gemela y se enamora de él al instante. Pero no le pregunta su número de teléfono, y cuando se acaba el funeral, no puede localizarle. Pocos días después, ella mata a su hermana. ¿Por qué? Piénsenlo un poco antes de contestar.